Estamos con don Ricardo García Sáenz. Muchas gracias, don Ricardo, por darnos esta entrevista. No, encantado. ¿Quién mejor que usted para recordar lo que fue la fundación del Centro de Estudios de Historia de México? Yo creo que en su memoria es uno de los acontecimientos de su vida, yo creo que más trascendentes. Sí, fue verdaderamente una serie de coincidencias muy afortunadas. La lógica que hubo atrás de la compra fue encontrarse con que había una gran salida de documentos de México que iban a dar a las universidades americanas o a las fundaciones americanas, y estábamos teniendo una terrible descapitalización. Y se presentó un día un señor, José Ignacio Conde, que murió hace ya muchos años, que había una biblioteca que la podíamos adquirir como al punto de arranque del centro de estudios. También encontramos, era una de las preocupaciones que teníamos, que por la naturaleza de la producción de Condumex, hacíamos alambre magneto, hacíamos cables de energía, hacíamos grandes alumbrados públicos, pero nuestra relación tanto con el gobierno como institución, como con las escuelas y juventudes y todo eso, no teníamos nada. Y pensamos que iniciar un acervo cultural de historia, evitábamos la salida de libros y al mismo tiempo empezamos a tener relaciones con grupos con los que de otra manera no tenemos ningún contacto. Usted, que maneja el centro de estudios, es el único contacto que se tiene con cualquier actividad cultural o educativa del país. Sí. Y creo que ha ido ocupando cada vez un lugar más importante. Sin lugar a dudas. Pero, don Ricardo, ¿por qué Condumex? Es decir, ¿qué sucedía en ese momento, en los años 60, en la empresa? Mire, había estas razones que le daba. Había una gran pérdida de documentos históricos que se vendían ante la falta de compradores en México, se vendían al extranjero. Y segundo, estábamos en un año de gran prosperidad en Condumex. Y pensamos, y le planteé al Consejo la posibilidad de adquirirlas para abrir contacto, digamos, con una parte de la sociedad con la que no teníamos ningún contacto. ¿Y ese consejo quién lo componía? Mire, hubo la gran ventaja de que tanto Anaconda como Pirelli tenían los dos un sentido importante de la historia. Pirelli, con toda esta cultura europea, donde preservan o tratan de preservar todos los patrimonios. Y la lógica americana, que ya ve que es hacer fundaciones que van más allá del objeto mismo de la empresa. Así hay muchísimas fundaciones en los Estados Unidos. Y el presidente del Consejo en ese momento era Eduardo Prieto López, y los principales consejeros eran don Pablo Díez, Patricio Sordo, Raúl Cano, ¿quién más estábamos? Bueno, estábamos Alejandro y yo en el Consejo. Había un representante de Pirelli, que era un hombre que fue muy importante en Condumex, que se llamó Vittorio Rostaño. Y por parte de Anaconda estaba un señor Fulton. Y todos les pareció muy bien la idea y me autorizaron una X cantidad para poder empezar a comprar primero la biblioteca esta, que me debía yo de saber el nombre. Sí, y no lo recuerdo. Del jalisciense, Gutiérrez Cañedo. De Gutiérrez Cañedo, sí. Y además ahí también nos dimos cuenta que las familias tenían gran
les estorbaba mucho cuando había fallecido el señor, en la inmensa cantidad de libros y documentos que para ellos eran verdaderamente una carga. Ya no tenía ninguna capacidad ni siquiera de tener clasificados los documentos. Me llama mucho la atención, don Ricardo, los jóvenes que estaban ustedes, es decir, que fue una decisión de jóvenes la fundación del centro. Sí, bueno, la edad que teníamos Alejandro, que era el responsable de la producción y era subgerente o subdirector. Yo, que era director, encargado básicamente de la administración y de las ventas, también aparecía un ingeniero, Carlos Abdo. Y éramos muy jóvenes. Sí. Yo diría que fue un gran acto de confianza. Sí. Me sentí abrumado cuando me nombraron director. Tendría yo como unos 24 años. Fíjese, nada más, digo, de verdad que sí. A mí particularmente eso me llama mucho la atención, que un grupo de jóvenes se hubiera lanzado a atreverse a adquirir algo que no seguramente sabían hasta dónde podría llegar. Y realmente hasta la fecha no sabemos hasta dónde podría hasta llegar. la fecha, efectivamente. Sí. ¿Qué recuerda usted de dónde se depositó ese primer fondo? Mire, es interesante el proceso por los distintos puntos de vista de quienes realmente manejábamos eso. Arrancamos en el segundo piso de las oficinas de Condumex, allí en la colonia industrial Vallejo, en Poniente 140. Y era pues, un local totalmente desordenado, con unos cuantos libreros, donde empezamos a colocar la biblioteca de Gutiérrez Cañedo. Y el responsable de eso fue el propio José Ignacio Conde, que ayudó mucho al arranque y a la colocación digamos, a la construcción de la biblioteca, y se encargó de administrarla un señor, Juan Luis Mutiozábal. ¿Cómo no? Mi antecesor. Su antecesor, sí. Que fue cambiando yo diría, de jerarquía y de importancia a medida que cambiaba la biblioteca. Porque primero era responsable de cuidar pues, los libros de Gutiérrez Cañedo, y después una cosa que fue muy importante para esto, y hay que reconocérselo, es que el licenciado Ortiz Mena, en ese momento secretario de Hacienda, nos dio todas las facilidades fiscales para adquirirlo. Incluso lo podíamos cargar a los resultados del año y no depreciarlo. Y yo imagino que sigue hasta la fecha igual. Y eso era una gran ayuda, y lo veía con mucho entusiasmo el Consejo, porque no íbamos teniendo un pasivo diferido, sino simplemente se cargaba a los resultados de ese año con todo el beneficio de ser deducible lo que se gastaba en los libros. Y luego empezamos a tener, yo diría, casi aventuras curiosas. Apareció el archivo de Zapata, que lo compramos en 3,000 pesos. Y compramos una gran cantidad de cajones llenos de papeles, que los empezaron a arreglar y ordenar. De hecho, se reconstruyó todo el archivo de Zapata. Se le compró, o tenía la documentación, el secretario particular. Luego compramos el de Obregón, el de Venustiano Carranza. Y ese lo compramos mucho más caro que los 3,000 pesos de Zapata. Y allí encontramos piezas que nos permitieron devolverlas a la nación. Como se le dio en esa época al licenciado Díaz Ordaz, se le dio el manuscrito, las últimas anotaciones de Venustiano Carranza, antes de la publicación de la Constitución. O sea que, hecho a mano, las últimas correcciones que después se sometieron al Congreso Constituyente estaban en ese documento. Y se lo devolvimos en una ceremonia
en Querétaro. Una ceremonia que hubo, una gran fiesta por la Constitución. Qué interesante. Sí. Y bueno, empezamos con eso. Después encontramos, como comprábamos ya muchos libros y estábamos en el mercado casi diría yo ya el mayor comprador en México de libros de historia, nos vendían muchos. Entre ellos apareció uno de los tomos del Diario Histórico de Bustamante, que estuvo perdido por mucho tiempo. Y también en una ceremonia, también con Díaz Ordaz, se entregó todavía no era Universidad Zacatecana, sino era algo así como Centro de Estudios Superiores de Zacatecas. También hubo una gran ceremonia ahí en Zacatecas, donde me tocó entregarle al propio Díaz Ordaz, y él se lo entregó a la al Centro de Estudios de Zacatecas, que después fue la Universidad Zacatecana. ¿Había alguna otra institución, algún centro similar en ese momento? No. No, dedicado a temas de historia, no. No, temas de historia, no. Y probablemente fue factor el Centro de Estudios de Historia de México para promover o provocar en otros lugares la fundación de este tipo de fondos. Uno sobre distintos temas de pintura o de arte. No sé hasta dónde influyó en la decisión de Banamex de lanzarse a este fondo cultural formidable que tiene, ¿no? Sí, excepcional, sin lugar a dudas. Don Ricardo, ¿había alguien que apoyara o que decidiera lo que se compraba? Mira, al principio tocamos de oído. Y después, como todas las cosas que se van estructurando, se van institucionalizando, sí se creó un grupo de responsables de la compra. En los más... ¿Que fue el nacimiento del Consejo Consultivo? ¿Sería? No, todavía no. El Consejo Consultivo nació prácticamente en el primer momento. El Consejo Consultivo, fuimos a ver, en esa época estaba en el gabinete gentes muy prominentes. Entonces fuimos a ver a don Jesús. A Rey Ceroles. Rey Ceroles. Que era un gran convencido. A don Agustín Yáñez. Sí. Que también se entusiasmó mucho con la idea. Y desde el principio se integró el Consejo Consultivo. El licenciado Martínez Báez también, sí, ¿verdad? Don Antonio también. Don Antonio, de muy grata memoria además. Sí. Y en un momento dado, ese consejo, que era meramente un consejo consultivo, decidió que se designaran algunas personas para la aprobación de la compra de libros y para la determinación de los precios. Y allí el que jugó un papel muy importante fue Gorman en la compra de libros. También en la primera etapa del consejo contamos con la gran ayuda de Silvio Zavala. ¿Cómo no? Que vive todavía. Que vive, sí. Todavía vive, cómo no, don Silvio. Sí, y que fue un personaje muy importante en el centro de estudios. Sí, o sea, historiadores muy connotados, muy connotados y muy vinculados al proceso público. Don Jesús Rey Ceroles era director de Pemex, don Agustín Yáñez era secretario de Educación. Y iban muy puntual y formalmente al consejo. Que ese consejo se inició como el centro de estudios allá en Vallejo. En Vallejo, y allí, ya que me preguntó usted de la historia de las instalaciones físicas del centro, primero lo tuvimos allí en un segundo piso de Vallejo. Después yo quise acercarlo a las universidades. Y le diría que si me tardo 2 meses menos, puede ser que ni una semana en renunciar, el centro estaría en Tacubaya.
No me diga. Sí, ¿En alguna casa en especial? sí, sí, en la casa donde ahora está la Universidad Panamericana. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Que no? yo tenía una visión totalmente distinta de la que tenía Alejandro Álvarez Guerrero. Él creía que el Consejo debía estar muy cerca del área industrial, para que sirviera incluso como pretexto para visitar la fábrica y para ver los libros. Y entonces construyó en frente a Poniente 140, del otro lado de la calle, un primer centro autónomo que tenía su espacio perfectamente determinado y tenía ya vida totalmente autónoma de Condumex en cuanto a administración y limpieza y todo esto. Y después sale Alejandro y entra Julio Gutiérrez. Y Julio Gutiérrez tenía la misma visión que yo de acercarlo a las universidades. Y entonces fue cuando apareció la oportunidad de comprar la casa En Chimalistac. Sí. en Chimalistac. Y ahí tomaron la decisión de, en toda la parte de enfrente, dejar el centro, y en la parte de atrás construyeron las oficinas de Condumex, y ya se salió de Poniente 140. Ahora que estuvimos en un congreso, precisamente se habló que en esa época cuántos papeles y libros no salían del país, archivos completos, por el olvido mismo o por la negligencia o porque la gente no los quería, ¿verdad? Había por todo. Primero por un mercado que no existía. Que no existía. Y los americanos sí tenían mucha conciencia del valor de eso. Y la Universidad básicamente de Texas y de Chicago eran grandes compradores. Y las familias, ya le digo, no tenían ningún interés en conservarlo. Y así se perdieron muchísimos documentos. Fue la razón por la que estuvieron tan motivados de lanzarse a comprar todo lo que se pudiera comprar para que no saliera de México. ¿Usted cree que la imagen de la empresa, es decir, Condumex, se vio muy favorecida por este quehacer de la fundación del centro? Mire, entre los empresarios, quiero decir, entre... Sí, se vio con gran simpatía, aunque Condumex tenía ya una imagen muy desarrollada en términos de calidad y de liderazgo y de tamaño de la empresa. Y claro que se vio enriquecida con una joyita que era el centro, que además crecía constantemente. Y muchas gentes muy importantes hicieron la donación. Por ejemplo, el de cuando murió Pagliari, Bruno Pagliari, que tenía una colección formidable de libros. ¿Usted lo conoció personalmente? Sí, muchísimo. Mire. Desde que él era dueño de TAMSA, una fábrica de tubos de acero en Veracruz. A mí me nombraron comisario. También en una edad poco usual para ser comisario de TAMSA. Bruno Pagliai fue el fundador del Hipódromo de las Américas. Sí. No fue el fundador, pero era quien lo manejaba. ¿Y de dónde le nació su afición por los libros? Porque su biblioteca, sin lugar a dudas, es espléndida. Le dio por todo. Era un clásico italiano, yo diría, del siglo XVI o XVII, en donde le entusiasmaba todo lo que fuera cultural, hacía grandes cenas, mantenía una relación pública muy importante. ¿Y por qué? Es decir, donó su biblioteca y parte del archivo. ¿Por qué la donó? O sea, ¿qué fue lo que lo acercó? Bueno, teníamos mucha relación. Yo ya no estaba en Condumex, pero a la familia le urgía deshacerse de los libros para liberar la casa. Y entonces, en el intento de liberar los libros, se les ocurrió donar todo lo que era de historia de México al centro. Don Ricardo, ¿usted cree o pensó en aquel momento
o intuyó la importancia de esta fundación. Sí intuí la importancia, sí, lo que nunca intuí fue el tamaño. Sí, hasta dónde ha llegado. Sí, y a lo que yo creo que todavía va a llegar, con esto de que sea ya a través de la famosa nube informática, Sí. que sea realmente una institución mundial, ¿no? ¿Algún recuerdo particular, alguna anécdota que usted tenga sobre el centro de estudios? Tengo, bueno, cada compra que hacíamos, por ejemplo, de Carranza, era un gran gusto. Que fue a través del señor de Negre. El señor de Negre fue un proveedor bastante regular. Sí. Sí. ¿Y por qué recuerda mucho lo de Carranza? Porque fue el gran brinco, en donde nos colocamos ya en el mapa, incluso presidencial, de llevarle a Díaz Ordaz a devolverle a la Universidad de Zacatecas el famoso tomo histórico de Bustamante. Sí. Ese para usted fue un parteaguas. Ese fue uno de los parteaguas. Hubo otro que a mí me entusiasmó y disfruté mucho, porque ya cuando me aburría de los cables y de los alambres, me subía al piso de arriba a curiosear y a ojear. Me gustaba mucho la parte de la historia. Ahí hubo un momento en que compramos un archivo de Aguilar y Marocho, sí. que es toda la correspondencia de Maximiliano con Aguilar y Marocho. Y tiene varios documentos notables que yo creo que no hemos usado. Uno está el original de la petición a Napoleón del gobierno, del buen gobierno. Está la Junta de Notables, con todas las firmas de la Junta de Notables sobre eso. Sí. Y está también algo muy interesante, era la relación de Maximiliano con el Vaticano, que era malísima. Sí, cómo no. Era malísima. Yo creo que ahí queda muy claro que el haber traído a México a Maximiliano fue un grandísimo error de los conservadores. Sí. Porque realmente de formación y de vocación era tan liberal o más liberal que Juárez, ¿no? Sí, ese archivo es riquísimo y están lo que conocíamos como los convenios de Miramar, ¿sí? Que son apuntes que el emperador tuvo en pláticas directamente con el Papa, que no veía con buenos ojos también la administración de la Iglesia aquí. ¿Algo más que recuerde usted así en estos años, desde el 65 hasta el próximo año que cumplimos los 50? Sí, claro. Cada vez que hay un acontecimiento en el centro, como el haberse mudado a Chimalistac, me parece, cuando llegué a verlo ya armado en Chimalistac, me pareció maravilloso. Y después el ver que todo eso era computarizado, me pareció formidable, ¿no? Sí. Pues, don Ricardo, no sé si quiere agregar algo ahora para los 50 años del Centro de Estudios. Pues que me parece increíble que hayan pasado 50 años de muchos de los acontecimientos, como de cuando compramos la primera biblioteca, cuando pusimos la primer paquete de libros ahí en el segundo piso de Condumex. Hasta ahora parece que nunca pensaría que fueron 50 años, ¿no? Muchos de los acontecimientos los veo como si hubieran sido de hace unos días. Sí. Es un reflejo, es decir, la misma colección es un reflejo de la historia de México, es decir, de 50 años. Es decir, como una empresa pujante empieza a tenerle fe a una colección y una continuidad, sobre todo en la adquisición y el recibir archivos privados. Sí. Y también me parece muy alentador, además de las compras, la inmensa cantidad de donaciones que hay. Sí. Eso me parece el síntoma más claro de confianza a quien entregarle los libros
que seguramente fueron fundamentales para la vida de esas personas, ¿no? Sienten que el lugar más seguro, donde puede tener mayor beneficio para la nación, es ahí en el Centro de Estudios de Historia de México, hoy de la Fundación Carso, ¿no? ¿En algún momento sintió usted o el Consejo o algo así que el gobierno se hubiera interesado en expropiarlo alguna vez? No. No. Tuvimos siempre una relación muy armónica con eso. En el trasfondo hay una cierta garantía del gobierno de que si se vendiera el centro, todo sería utilidad. Entonces todo estaría grabado. Claro. Sí. Vaya, si ahorita se vendiera en $1,000,000 de pesos, sería pura utilidad que quedaría grabada. Y usted, desde su fundación hasta el día de hoy, sigue muy cercano al Centro de Estudios. Sigo muy cercano y con muchas necedades, como le consta a usted en el Consejo. No, pero pues es decir, nosotros nos nutrimos precisamente del Consejo, todas sus observaciones son muy bienvenidas. Sí, eso han sido a veces me da hasta pena ser tan insistente. No, yo creo que al contrario. De que se hagan tales y cuales cosas y de que se promuevan de distintas maneras. Cuando Grupo Carso adquiere Condumex, ¿su prioridad fue el Centro de Estudios? Yo creo que no. Yo creo que la compra de Condumex fue una operación de gran valor estratégico para el Grupo Carso, porque tiene gran capacidad para la fabricación de cables y alambres, y el gran consumidor, el único consumidor de eso en México es Telmex. Entonces se convierte en estos ejercicios de sinergia que hace Slim en un proveedor que beneficia mucho a Telmex y mucho a Condumex, ¿no? Entonces, y yo creo que es un mundo que él tiene, de la organización, tiene gran capacidad de promover y de lograr muchos avances, ¿no? No, yo creo que fue un agregado que después lo fueron disfrutando. Sí, sin lugar a dudas. Desde el inicio arrancamos con la idea de sacar un libro, El regalo de Condumex, con alguna edición de lujo, que fuera muy atractiva. Sí. Y entonces yo creo que hay muchas ediciones, ya de, no sé si 50, pero prácticamente lo vinculamos desde el primer momento. Ya que dábamos regalos de Navidad en una época que era casi una rutina el dar regalos de Navidad. Empezamos a dar los libros de Condumex, buscando normalmente ediciones facsimilares. Y que también fue pionero la empresa y el Centro de Estudios de hacer ese tipo de ediciones. Sí. Después se sacaron varias gentes, incluso algunos en lo individual empezaron a dar como regalos de Navidad libros. Y le voy a decir, algunos de esos libros ahora se cotizan, no le voy a decir que tanto como el original, pero se cotizan altísimo, porque se volvieron libros raros. Sí, además siempre hacíamos una selección. Yo sigo insistiendo en mi necedad de que hay que armar un libro con el archivo de Maximiliano, con toda la parte de Maximiliano, y su archivo de la correspondencia con Aguilar y Marocho. Porque Maximiliano es una gente que está totalmente eclipsada por la presencia de Juárez y la lucha interna de liberales y conservadores. Pero es mucho más rica de lo que normalmente se difunde. Sí, cómo no. Y ahí hay muchos temas que si se ordena en una publicación, sería muy, muy, muy importante. Pues lo tomaremos en cuenta, claro que sí. Será una necedad más. No, de ninguna manera, absolutamente. De hecho, es un archivo que se consulta mucho. Patricia Galeana lo ha consultado mucho. Ahora hay como este año se cumplen 150 años de la llegada del emperador,
Y entonces ha habido muchos estudios y el Centro de Estudios es muy consultado, muy particularmente en sus acervos del Segundo Imperio. Sí, sí. Yo creo que ahorita que lo mencionó, sería buenísimo que una gente como Patricia Sí. se encargara de hacer una publicación. Una selección de Una selección documentos. para... Se lo voy a comentar hoy mismo. Sí. Se lo voy a comentar. ¿Verdad? Sí, yo creo que sería un acierto y sería muy, muy interesante. ¿Cómo no? Pues, don Ricardo, no sé si quiera decir algunas palabras extras con motivo del 50 aniversario. No, ya le digo lo que me parece y le reitero, es que me siento muy orgulloso. Probablemente es el evento que más satisfacción me produce el haber arrancado el Centro de Estudios. Ver lo que está a tambor batiente 50 años después. Sí. Y la sorpresa de lo aprisa que se van 50 años, ¿no? Totalmente. Y que en la ceremonia de los 50 años estará usted disfrutándolo más todavía. Sí, espero que sí. Claro que sí. Pues muchas gracias. Al contrario.